No era un soldado. Ni siquiera era importante. Su nombre era Griffin Hall, y solía limpiar filtros de agua para una de las colonias orbitales que colgaban como linternas moribundas alrededor de la Tierra. Había vivido una vida tranquila, días largos, paga lenta, y el tipo de silencio que se te mete en los huesos después de un tiempo. Gente como Griffin nacía para pasar desapercibida, desechable, reemplazable. Y esa era exactamente la razón por la que a la Unión Galáctica le gustaba la Tierra. Lo llamaban un protectorado. Decían que los humanos aún eran demasiado jóvenes para la integración total en la sociedad galáctica. Decían que estaban protegiendo la Tierra del caos de la política interestelar. Pero cualquiera que viviera lo suficiente bajo esa bandera sabía la verdad. No nos protegían. Nos controlaban. Nadie votaba. Nadie hacía preguntas. Imponían regulaciones desde la órbita como mandamientos de dioses, controlando el comercio, los límites de reproducción, el flujo de información. Incluso la historia humana era censurada. Si querías una licencia para poseer libros impresos antes de que llegara la Unión, buena suerte. Necesitabas 3 firmas y un código de autorización de alguien a quien nunca conocerías. Pero a Griffin no le importaba. O al menos creía que no le importaba. No hasta el día en que llegaron. No las patrullas de la Unión. No los robots del censo. Ellos, los que no llevaban insignias. Fue justo después de su turno. Griffin estaba fregando óxido de la válvula de admisión cuando vio una ondulación en el aire, como el calor que emana del metal. Luego vino la luz. Oro suave, artificial. 3 de ellos atravesaron una grieta como si bajaran de un tren. No eran humanos, pero tampoco se parecían a los alienígenas que veías en las transmisiones de la Unión. Sin extremidades largas, sin voces suaves. Estos llevaban armaduras de un blanco hueso y máscaras que ocultaban sus rostros por completo. Sin ojos, sin bocas, solo máscaras lisas e inexpresivas con pequeñas luces rojas pulsando en las sienes. Griffin Hall, dijo uno de ellos. Sin pregunta, sin presentación, solo certeza. Él retrocedió instintivamente. ¿Quién quiere saberlo? El de enfrente levantó un pequeño cubo negro y lo presionó contra su pecho. Una quemadura, súbita y aguda, floreció bajo su piel. Su visión se nubló. Sus rodillas cedieron. Se despertó en otro lugar. La habitación era fría, metálica, silenciosa. No había ventanas, solo un zumbido bajo el suelo que hacía vibrar sus dientes. Se incorporó lentamente, acunando sus costillas. Dolían como si se las hubieran roto y soldado mal. Había una banda de luz roja trazando el borde del techo, y cuando se movió, lo siguió, observándolo. «Estás despierto», dijo una voz desde arriba. Femenina, quizás, pero filtrada como si viniera a través de una docena de capas de estática y acero. «¿Dónde estoy?», preguntó Griffin, con la voz seca. «A bordo del protocolo Veritas. Fuiste extraído para un estudio de comportamiento». «¿Estudio de comportamiento?», repitió, parpadeando con fuerza. «Arreglo filtros de agua. Diste rojo en los niveles de acatamiento. Eso te convierte en una variable». Tragó saliva. «¿Qué significa rojo?». La voz no respondió. En su lugar, la pared se deslizó para abrirse. No una puerta, sin juntas, sin marco, solo parte de la pared licuándose en el espacio. Y al otro lado se encontraba algo que Griffin nunca olvidaría. No la criatura. Ni siquiera podía mirarla directamente. Sus ojos ardían cuando lo intentaba. Pero lo que le mostró, una proyección, un recuerdo, un archivo. No lo sabía. Pero en ese momento, Griffin Hall vio la verdad. La unión no era una unión en absoluto. No era mantenimiento de la paz. No era protección. Era contención. La Tierra no estaba subdesarrollada. Estaba suprimida, restringida, amordazada por una razón. Porque la galaxia estaba aterrorizada de los humanos. No por la violencia, no por la tecnología, ni siquiera por los números, sino porque nos adaptamos. Porque cuestionamos, porque luchamos. Y en el momento en que dejamos de creer las mentiras, todo el castillo de naipes se derrumba.
Ese fue el momento en que la galaxia reveló la oscuridad bajo su máscara. Y Griffin Hall ya no era desechable. La habitación no se oscureció después de la revelación. Eso habría sido misericordioso. En cambio, la proyección se desvaneció, y la pared lisa volvió a fundirse en su lugar como si nada hubiera pasado. Griffin Hall se quedó solo en silencio, con la respiración superficial e irregular, el sudor pegado a su cuello como si el propio aire se hubiera espesado. No se movió durante mucho tiempo. No podía. Las imágenes seguían reproduciéndose detrás de sus ojos. Antiguas ciudades en la Tierra siendo arrasadas, no por la guerra, sino por quemaduras orbitales. Recuerdos alterados. Linajes enteros cortados con fría precisión. Y peor aún, el video del primer humano que se levantó y dijo, no. Lo habían borrado su nombre, rostro, legado de todos los sistemas. Nunca fue mencionado en ninguna historia de la Tierra, ni siquiera como un susurro. Pero en ese breve clip, Griffin había visto algo que lo perseguiría para siempre. El hombre había sonreído cuando lo ejecutaron. Sonreído como si supiera algo que ellos no. Griffin se puso de pie lentamente, sus extremidades temblando como si hubiera pasado por una fiebre. Su reflejo en la pared de metal mostraba a un hombre que no se parecía a él. Pálido, andrajoso, de ojos hundidos. Pero ahora había algo detrás de esos ojos. Una chispa, un crepitar de comprensión y rabia. No del tipo ruidoso y violento, sino del tipo silencioso que hierve a fuego lento, del tipo que convierte a los hombres en fuego con el tiempo. Sonó un timbre agudo y una sección de la pared se abrió de nuevo. Esta vez, ninguna criatura, ninguna máscara, solo una bandeja que se deslizó hacia adelante con una taza de acero con agua y un trozo de pasta de nutrientes del tamaño de su puño. Lo miró fijamente. Control. Todo era control. Aliméntalos lo justo para vivir. Muéstrales lo justo para temer. Manténlos lo suficientemente enfermos como para obedecer, pero lo suficientemente vivos como para trabajar. Tomó la bandeja y se sentó. No iba a morir aquí, pero tampoco iba a seguirles el juego. Ya no. Era difícil saber cuánto tiempo pasaba dentro del protocolo Veritas. No había relojes, ni día ni noche. La luz sobre él se atenuaba y brillaba a intervalos aleatorios, y sus comidas llegaban sin horario. Los juegos psicológicos habían comenzado. Pero Griffin no se quebró. Observó. Escuchó. Cada ruido importaba. El zumbido bajo el suelo, la forma en que la línea roja parpadeaba cuando se acercaba demasiado a una pared. Empezó a contar los pulsos. Uno largo, dos cortos, un patrón. Lo golpeaba en la pared cada vez que se reiniciaba. La misma señal se repetía cada pocas horas. Una transmisión del sistema. Quizás el latido del corazón de la nave. En el sexto ciclo, algo cambió. La bandeja llegó como de costumbre, pero esta vez el trozo de pasta de nutrientes tenía una pequeña grieta en el medio. Miró más de cerca. Dentro, escondida en la espesa masa de proteína gris, había una esquirla de metal, delgada, afilada, un pedazo de algo mecánico, tal vez de un dron, tal vez de la celda de otra persona, tal vez intencional. No sabía quién la envió, pero sabía lo que significaba. No está solo. Se guardó el fragmento en la palma de la mano y apartó la bandeja. Su corazón se aceleró por primera vez en días. Esa noche, si se podía llamar noche, la nave se movió. Griffin sintió que el pulso de la gravedad tartamudeaba. Algo grande acababa de atracar o despegar. Un cambio de orientación. Paseaba por la habitación como un animal, golpeando la esquirla contra su pierna dentro de su mono. Necesitaba información, un mapa, un plan. Necesitaba una grieta. Solo una. Llegó 5 ciclos después. La luz roja del techo parpadeó. No en su patrón habitual. Esto era irregular, caótico. Y entonces la pared se abrió con un tartamudeo, los bordes temblando como un fallo técnico. Un humanoide entró. No uno de los recolectores enmascarados. Un humano, o casi. Alto, uniforme gris oscuro, una cicatriz en una mejilla, ojos fríos, escaneando como una máquina. Griffin Hall, dijo rotundamente. Griffin se puso de pie.
¿Vas a hacerme más preguntas? No. Inclinó la cabeza ligeramente. Estás siendo transferido. ¿Por qué? El hombre no respondió. Solo agitó la mano y un panel en la muñeca de Griffin se iluminó en rojo. Algún tipo de etiqueta. Antes de que pudiera decir otra palabra, 2 drones lo flanquearon, flotando en silencio, armados con porras de electrochoque. No lo tocaron, pero no era necesario. Él los siguió. El pasillo exterior no era lo que esperaba. Estaba impecable, sin luces parpadeantes, sin manchas, sin signos de desgaste. Suelos pulidos, paredes blancas, paneles empotrados cada pocos metros. No vio a otros prisioneros, ni señales de vida, solo silencio, como si la nave hubiera sido diseñada para mover a la gente sin que nadie se viera. Fue conducido a una cámara revestida de cápsulas transparentes. Cada una contenía un humano, dormido, inmóvil, suspendido, en crioestasis. Tragó saliva. Estaban almacenando gente, o probándolos, o algo peor. Una de las cápsulas parpadeó en rojo mientras pasaba. El hombre dentro, un tipo mayor, de unos 50 años, cabeza rapada, rasgos duros, de repente abrió los ojos y sonrió solo por un segundo antes de que la cápsula se volviera opaca de nuevo. Griffin se detuvo. ¿Quién demonios era ese? El oficial con la cicatriz se giró ligeramente. Ese es alguien que cometió el mismo error que tú. ¿Qué error? Esbozó una pequeña sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Pensar que la galaxia juega limpio. Lo pusieron en una nueva habitación. Esta tenía una ventana. Mostraba un vasto campo de estrellas, soles distantes brillando como cristal roto. Pero había algo más en la vista. Una estación, negra, puntiaguda, angular, sin marcas. No giraba, no transmitía, solo flotaba como un dios muerto. Y entonces la vio. La Tierra, pequeña, azul, distante, como un recuerdo apenas sostenido. Se acercó al cristal lentamente, presionando la palma de su mano contra la superficie. Mantenían la Tierra cerca, lo suficientemente cerca para vigilar, lo suficientemente lejos para aislar. Se giró. No había luz roja en esta habitación. Ni bandeja, ni voz desde el techo. Y entonces la pared se abrió de nuevo. Esta vez no era una máscara. Era el hombre de la cápsula, todavía con un traje sencillo, pero su rostro era diferente ahora. Sombrío, concentrado, marcado, un luchador. Griffin retrocedió. «Eres real. Me llamo Ronin», dijo el hombre. «Y sí, soy real. Fuiste señalado en tu segundo día. Resistencia cognitiva bajo presión. Seguimiento de patrones. Eso te puso en mi lista». «¿Tu lista?» Ronin asintió. «No soy de la Unión. Ni siquiera soy de tu ciclo. Pero he estado buscando gente como tú, los que todavía tienen agallas». Griffin entrecerró los ojos. ¿Tu resistencia? Ronin soltó una risa amarga. Lo éramos. Ahora somos supervivientes. Apenas. Griffin dio un paso adelante. ¿Por qué yo? Porque, dijo Ronin, metiendo la mano en su abrigo y sacando un chip. Viste la verdad y no te derrumbaste. Lo deslizó sobre la mesa. Eso no es un recuerdo. Es una llave para los archivos completos. Todo lo que le han hecho a la Tierra, todo lo que todavía están haciendo, y necesitamos que alguien lo baje allí. Griffin miró el chip. 1000 pensamientos corrían por su cabeza. Solo soy un técnico, un don nadie. Exactamente, dijo Ronin. No te verán venir. El plan era un suicidio. Romper la contención. Escabullirse durante una rotación de atraque de mantenimiento. Usar un viejo dron de utilidad para llegar a la bahía de carga. Esconderse en un envío saliente hacia el relé de Marte. Luego usar la frecuencia no segura de la estación para transmitir los datos directamente a la red prohibida de la Tierra. Un problema. Estaba monitoreada por los silenciadores de la Unión. No drones, no agentes. Personas entrenadas desde su nacimiento para borrar la no conformidad. Sin advertencias, sin juicio. Una vez que el mensaje saliera, Griffin tendría quizás 5 minutos para desaparecer. 10 si los silenciadores estaban distraídos.
Miró el chip de nuevo. Se sentía más pesado de lo que debería. «¿Este archivo?», preguntó Griffin. «¿Qué contiene?». Ronin se inclinó. «La prueba de que la Tierra no solo fue ocupada», dijo. «Fue vendida». Griffin parpadeó. «¿Qué?». 3 especies, Alto Consejo, intercambiaron los derechos de acatamiento de la Tierra por tecnología e inmunidad. No fuimos anexionados. Fuimos subastados. Como carne, como herramientas, cada regulación, cada apagón, cada política de esterilización. Es parte del trato. Griffin tragó saliva. ¿Quién lo firmó? Ronin hizo una pausa. Luego, un humano. Esa noche, Griffin no durmió. Se sentó junto a la ventana observando la Tierra. Cada luz en ese planeta era una mentira. Cada escuela, cada transmisión, cada noticiero filtrado, todo parte de un sistema que comenzó con la traición de uno de los suyos. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento, lenta y silenciosa, comenzó a afilarse. No salvaje, no imprudente, sino enfocada. Nunca estuvo destinado a ser un héroe. Ni siquiera estaba hecho para la rebelión. Pero alguien había vendido a su especie, y alguien tenía que responder por eso, incluso si le costaba la vida. Griffin Hall nunca había sido el tipo de hombre en el que la gente se fijaba. Esa había sido su ventaja toda su vida. Y ahora, por primera vez, no era solo supervivencia. Era estrategia. El plan que Ronin había trazado se repetía en su cabeza como un virus. Llegar a la bahía de carga. Colarse en un transporte saliente. Alcanzar el relé de Marte. Transmitir la verdad. Sonaba casi simple dicho con la voz firme de un hombre que había estado luchando contra sombras durante años. Pero Griffin no era Ronin. No estaba entrenado. No estaba endurecido. Solo era un hombre con una esquirla de metal escondida en la manga y un chip que ardía contra su piel como una marca. Pero no podía echarse atrás. No ahora. No después de ver lo que había visto. No después de saber que alguien, un humano, había vendido la Tierra. El primer paso fue la paciencia. Ronin no lo contactó de nuevo durante 3 ciclos. No directamente, de todos modos. Pero Griffin comenzó a notar cambios. Un leve silbido en el sistema de ventilación durante sus periodos de sueño. Una entrega de bandeja omitida. Un parpadeo en las luces del pasillo cuando los drones pasaban. Señales, todas ellas. La prueba de que Ronin no era solo una alucinación de una mente estresada. Luego llegó el mensaje. No en palabras. La pasta de nutrientes llegó con una nueva grieta. Dentro, doblado tan pequeño que casi parecía polvo, había un trozo de fibra plástica grabado con un único conjunto de números. 4739. No sabía lo que significaba. Pero cuando la pared brilló y los drones llegaron para escoltarlo para una evaluación de traslado, lo siguió sin resistencia. Los pasillos estaban vacíos de nuevo, como si la propia nave se hubiera tragado a su tripulación. Pero esta vez, Griffin prestó atención a algo más que el silencio. Contó los pasos. Observó la forma en que los drones giraban en cada intersección. Y cuando pasaron por un panel marcado con pequeños grabados, 4739, sintió la esquirla de metal clavándose en su palma. Era el momento. Cuando el dron se detuvo para recalibrar la cerradura de una puerta, Griffin actuó. Deslizó la esquirla en la junta del panel, girando con fuerza. Una chispa saltó, quemándole los dedos, pero el panel se abrió con un silbido. Dentro, un estrecho conducto brillaba débilmente con luz de emergencia roja. No pensó. Se movió. Para cuando los drones se dieron la vuelta, el pasillo estaba vacío. El conducto apestaba a grasa iónica y aire reciclado. Era tan estrecho que Griffin tuvo que arrastrarse hacia adelante con los codos, raspándose la piel contra el metal. El zumbido de la nave vibraba a su alrededor, y por un momento pensó que había cometido un error. Que se había metido en un conducto de mantenimiento que no llevaba a ninguna parte. Pero entonces lo vio. Tallada en el lateral del conducto, apenas visible en el tenue brillo rojo, había una marca, una flecha arañada profundamente en el acero. La señal de Ronin. Griffin la siguió. El conducto lo escupió en una cámara muy diferente a su celda.
Aquí las paredes estaban marcadas, viejas, parcheadas con placas de naves que no coincidían. Herramientas colgaban de ganchos, cajas vacías apiladas contra las paredes, y en la esquina, sentado en un barril con los brazos cruzados, estaba Ronin. Ya era hora, dijo. Griffin salió, tosiendo por el aire viciado. Podrías haberme dejado un mapa. Ese era el mapa, dijo Ronin con una sonrisa burlona. Luego su expresión se endureció. Llegas tarde. Nos movemos ahora. ¿Ahora? Parpadeó Griffin. Ni siquiera. Escucha. Ronin se irguió, imponente sobre él. No necesitas estar entrenado. No necesitas entender cada detalle. Solo necesitas hacer lo que te digo cuando te lo digo. ¿Entendido? Griffin tragó saliva. Tenía la boca seca, las manos le temblaban, pero asintió. Bien, dijo Ronin, porque esta noche, Hal, dejas de ser un pasajero. La bahía de mantenimiento era más grande de lo que Griffin esperaba, lo suficientemente vasta como para albergar una docena de drones de utilidad. Flotaban en estaciones de acoplamiento, sus luces atenuadas, sus estructuras cubiertas con el tipo de suciedad que sugería que no se habían usado en años. Ronin lo llevó a uno. Unidad 9 Delta. Viejo, obsoleto. Por eso funcionará. No rastrean lo que han dado por perdido. Griffin lo examinó. El dron era una cosa voluminosa con forma de escarabajo con 6 patas plegadas firmemente contra su cuerpo. Su cápsula de carga estaba abierta, medio llena de cajas vacías. ¿Y si lo rastrean? Preguntó Griffin. La expresión de Ronin no cambió. Entonces lo sabrás bastante rápido. Le entregó a Griffin un pequeño transmisor. Sus bordes estaban mellados, su carcasa agrietada. Esto te permitirá pasar por las puertas de la bahía. Una vez fuera, la navegación del dron te llevará al relé del muelle. Escóndete allí hasta que el transporte de carga parta. Simple. Griffin miró el transmisor, luego el dron. ¿Y tú? Ronin esbozó una sonrisa sin humor. Yo no tengo el lujo de esconderme. Mi cara ya está grabada en la mitad de los archivos de la Unión. Te compraré tiempo. El pecho de Griffin se oprimió. Te quedas atrás. No malgastes mi muerte preocupándote por ella, dijo Ronin. Preocúpate por lo que sucederá si fallas. Las puertas de la bahía se abrieron con un estruendo, y el vacío se extendió más allá. Un mar negro salpicado con el tenue brillo de las estrellas. La estación se cernía en la distancia como una herida irregular contra el cosmos, sus bordes brillando débilmente con el calor de motores viejos. Griffin se metió en la cápsula de carga, con el corazón palpitando. Las paredes olían a aceite y metal, el suelo pegajoso con viejas manchas. La tapa siseó cuando Ronin la selló desde el exterior. La oscuridad lo tragó. Podía oír el zumbido del dron encendiéndose, el movimiento de la hidráulica mientras se desprendía del suelo de la bahía. Por un momento, hubo silencio. Silencio absoluto. Del tipo que presiona contra tus oídos y te hace sentir como si te hubieras quedado sordo. Luego vino la sacudida. El dron se lanzó. Griffin fue presionado contra la pared de la cápsula mientras la aceleración tiraba de su cuerpo. Le dolía el pecho, sus pulmones ardían por las respiraciones superficiales. Se aferró al transmisor como a un salvavidas. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el movimiento se estabilizó. Estaba libre. Debería haber sido un alivio. No lo fue, porque el silencio exterior no estaba vacío. Algo se movió a través de las delgadas paredes de la cápsula. Griffin lo sintió. La sutil vibración de otra presencia. Más rápida. Más cercana. Los silenciadores. No necesitaban sirenas. No necesitaban luces. Cazaban en silencio, sus naves deslizándose como sombras por el vacío. Griffin se apretó contra la pared, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Su respiración era demasiado rápida, demasiado fuerte, y entonces lo oyó. Un susurro, no palabras, no lenguaje, solo un tenue susurro rastrero contra su mente, como estática arañando el pensamiento. La temperatura de la cápsula bajó. Sus dientes castañeteaban. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de algo más profundo,
algo que presionaba por dentro, probando, sondeando. Los silenciadores no eran solo humanos. Eran otra cosa, y lo estaban buscando. Apretó la esquirla de metal en su mano hasta que la palma le sangró. Se concentró en el dolor, anclándose. No iba a darles nada. Ni miedo, ni debilidad. El susurro presionó más fuerte, cavando en los bordes de sus pensamientos. Una orden, una sugerencia. Espera. Sométete. Duerme. Olvida. Griffin apretó los dientes, su aliento siseando entre ellos. No. El susurro retrocedió solo por un momento. El dron se sacudió, sus sistemas parpadeando como si estuviera atrapado en una tormenta. Luego, tan repentinamente como llegó, la presión desapareció. El vacío regresó. Griffin se desplomó contra la pared, empapado en sudor, temblando tan fuerte que le dolían los huesos. Pero estaba vivo y, lo que es más importante, seguía siendo el mismo. El dron atracó con un estruendo, golpeando contra el metal con una fuerza que casi le rompe el cráneo. La cápsula siseó, la tapa se abrió con un gemido chirriante. La luz entró a raudales. Griffin parpadeó, forzando sus ojos a ajustarse. Ya no estaba en la estación. Estaba en el relé de Marte. La bahía estaba bulliciosa. Humanos se movían de un lado a otro, descargando cajas, revisando manifiestos, maldiciendo maquinaria averiada. Ninguno de ellos miró 2 veces la cápsula. Ninguno de ellos notó al hombre que salía, con el corazón palpitando, el chip ardiendo contra su piel. Estaba libre. Pero la libertad era solo el principio. Todavía tenía que enviar el mensaje. Y cada segundo, los silenciadores estaban más cerca. Se movió rápido, manteniendo la cabeza baja, deslizándose entre trabajadores y maquinaria. Su mono era lo suficientemente sencillo como para mezclarse. Nadie lo cuestionó. Todavía no. El transmisor en su bolsillo pulsaba débilmente, guiándolo por los pasillos. Lo siguió hasta que llegó a una estrecha cámara revestida de viejas matrices de comunicación. La habitación apestaba a polvo y ozono, sus consolas parpadeando con una débil luz azul. Era aquí. Deslizó el chip en el terminal. La pantalla se iluminó. Líneas de datos encriptados se derramaron sobre ella. Nombres, fechas, contratos, el tratado que había vendido la tierra como ganado. Sintió que se le revolvía el estómago mientras se desplazaba. Los nombres de humanos, líderes, científicos, políticos que habían firmado, que lo sabían todo. Se obligó a respirar. Luego, presionó transmitir. La consola zumbó, los datos se dispararon a través del relé hacia la red prohibida, hacia el subsuelo de la Tierra. Estaba hecho, y con ello, la cuenta atrás comenzó. Los silenciadores vendrían y Griffin Hall tendría que decidir si estaba listo para morir por la verdad que acababa de desatar. La transmisión terminó con un único y hueco timbre. Griffin miró la pantalla, con la respiración contenida, observando la barra final deslizarse y bloquearse en verde. Datos enviados. Debería haberse sentido como una victoria. No fue así. Se sintió como estar al borde de una tormenta sin refugio a la vista, porque sabía lo que venía después. Los silenciadores ya lo habían sentido, allá en el vacío. Vendrían. Siempre venían. Y esta vez no quedaba nadie para comprarle tiempo. La cámara de comunicaciones estaba en un silencio sepulcral, excepto por el leve zumbido de la matriz. Las manos de Griffin temblaban contra el terminal mientras sacaba el chip y lo guardaba en su bolsillo. Sus ojos se dirigieron a la puerta, esperando que las sombras se deslizaran en cualquier momento. 5 minutos, había dicho Ronin. Quizás 10. Ese era el tiempo que tenía antes de que rastrearan la señal. Griffin no creía que llegaría a 10. Corrió. El relé de Marte no fue construido para luchar. Era un centro logístico, un lugar para que los envíos cambiaran de manos, para que los trabajadores maldijeran máquinas rotas y archivaran papeleo. Pero eso no significaba que fuera seguro. Los pasillos se extendían largos y estrechos, las paredes revestidas de tuberías que silbaban y goteaban. Palés de carga yacían abandonados a medio transporte. Los trabajadores se gritaban unos a otros,
ajenos a la guerra silenciosa a punto de caer sobre sus cabezas. Griffin se abrió paso entre ellos, con la cabeza gacha, moviéndose más rápido de lo que debería. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Podía sentirlo. El sutil cambio en el aire, como el momento antes de que caiga un rayo. Estaban aquí. Comenzó con las luces. Una por una, parpadearon y se apagaron, sumiendo el pasillo en la sombra. El aire se volvió pesado, presionando contra su pecho. La gente murmuraba, maldiciendo el apagón. Luego vinieron los susurros, tenues, rastreros, enhebrándose a través del silencio como gusanos. Griffin se congeló. Los trabajadores a su alrededor también se congelaron. Sus rostros se volvieron flácidos, sus ojos vidriosos. Uno dejó caer sus herramientas. Otro dejó caer una caja sin inmutarse. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Sométete. Obedece. Olvida. Griffin apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Podía sentir la presión empujando su mente de nuevo, tratando de hundir ganchos en sus pensamientos para arrastrarlo. Pero había sobrevivido una vez. Podía sobrevivir de nuevo. No. Siseó entre dientes. Los susurros surgieron, furiosos ahora, afilados como cuchillos. Una mujer a su lado gritó y se derrumbó, agarrándose la cabeza. Otro trabajador se tambaleó hacia adelante, con los ojos en blanco, extendiendo la mano hacia Griffin con movimientos rígidos de marioneta. Fue entonces cuando los vio. Los silenciadores. Se movían por el pasillo como espectros. Figuras altas y sin rostro en armaduras negras que brillaban como líquido. Sin sonido de pasos, sin armas en las manos. No las necesitaban. Su presencia era el arma. Uno inclinó la cabeza y Griffin sintió que la presión se disparaba. Su visión se nubló. Sus rodillas cedieron. Imágenes que no eran suyas inundaron su mente. Recuerdos de dolor, de silencio, de 1000 voces siendo apagadas. Cayó sobre una rodilla, jadeando. El silenciador se acercó. Sométete. La palabra no fue pronunciada. Estaba dentro de él, royendo sus pensamientos, exigiéndole que se arrodillara, que se borrara a sí mismo y se rindiera. El cuerpo de Griffin temblaba, sus músculos gritaban bajo el peso. Quería ceder. Quería que parara. Solo un asentimiento, una rendición, y todo terminaría. Pero entonces recordó el archivo, las firmas, los rostros de los humanos que habían vendido la tierra como chatarra. Recordó la sonrisa marcada de Ronin, el hombre que se quedó atrás para comprarle esta oportunidad, y recordó al hombre de la antigua grabación, el primer humano que había sonreído cuando lo mataron. Griffin forzó aire en sus pulmones y levantó la cabeza. Vete al infierno. El silenciador se detuvo, solo por un segundo, y Griffin se movió. Clavó el hombro en el trabajador inerte que se acercaba, empujándolo a un lado, y corrió por el pasillo. Su visión nadaba, cada paso era una batalla contra la presión que arañaba su mente. Pero siguió adelante. La estación se estaba derrumbando en el caos. Los trabajadores gritaban, algunos caían al suelo, otros se tambaleaban como muñecos rotos. Sonaban alarmas, luces rojas girando por las paredes. Los silenciadores no perseguían en el sentido humano. No lo necesitaban. Simplemente se deslizaban hacia adelante, sus susurros saturando el aire, doblegando mentes para ralentizarlo. Un hombre se abalanzó desde un pasaje lateral, con los ojos en blanco, blandiendo una tubería. Griffin se agachó, la tubería se estrelló contra la pared, saltando chispas. Pasó de largo, con el corazón palpitando, los pulmones ardiendo. Necesitaba un lugar, cualquier lugar, para esconderse. La bahía de carga. Irrumpió por las puertas corredizas, casi derrumbándose mientras se cerraban con un silbido detrás de él. La bahía era enorme, apilada con cajas y contenedores, cargadores mecánicos de pie en silencio como gigantes esqueléticos. El espacio estaba oscuro, iluminado solo por tiras de emergencia que brillaban con un tenue rojo. Por un momento, no pudo respirar. Se apretó contra una caja, con las manos temblando, escuchando la sangre rugir en sus oídos. Los susurros se desvanecieron.
La presión se levantó. ¿Los había perdido? No. El aire todavía se sentía mal. Estaban aquí. Griffin se agachó, moviéndose entre cajas. Todos sus sentidos gritaban. La bahía estaba demasiado abierta, demasiado vacía. Necesitaba un arma. Algo. Cualquier cosa. Sus ojos se posaron en una palanca tirada cerca de una pila de palés. La agarró, apretándola con fuerza. Era patético contra criaturas que podían aplastar su mente como papel, pero era mejor que nada. El silencio se alargó lo suficiente como para que casi creyera que había escapado. Entonces llegó el sonido, un raspado, suave, medido, no de pasos. Estaban en la bahía con él. Contuvo la respiración, el corazón martilleando. La palanca temblaba en su agarre. Se asomó por el borde de una caja, escudriñando las sombras. Nada. Entonces, un susurro justo detrás de él. Duerme. Griffin se giró, blandiendo la palanca con todas sus fuerzas. Conectó con algo sólido, chispeando contra la armadura. El silenciador no se inmutó. Simplemente inclinó su cabeza sin rostro, la presión golpeando el cráneo de Griffin como un martillo. Se tambaleó hacia atrás, la visión blanca, los oídos zumbando, sus rodillas cedieron, pero se obligó a mantenerse en pie. No es tuyo, jadeó entre dientes apretados. El silenciador dio un paso adelante. Griffin volvió a atacar, salvaje, desesperado. La palanca resonó inútilmente contra su pecho. La criatura levantó una mano, energía negra crepitando en las yemas de sus dedos. Iba a morir. Entonces, las puertas de la bahía explotaron. Una ráfaga de luz y fuego atravesó la entrada, lanzando cajas a un lado como juguetes. Griffin se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza mientras la metralla llovía. A través del humo, entraron figuras. Humanos con armadura, armados con rifles recuperados y cuchillas que brillaban con un tenue azul. La resistencia. Muévete, Hal. Rugió una voz. Griffin se puso de pie a trompicones, todavía agarrando la palanca, y se tambaleó hacia ellos. Los combatientes abrieron fuego, haces de luz abrasadora cortando la bahía. Un disparo alcanzó al silenciador, haciéndolo retroceder un paso. Otro se estrelló contra su pecho, agrietando la armadura negra líquida. Los susurros chillaron, 1000 voces gritando de rabia. Los trabajadores cercanos se derrumbaron, agarrándose la cabeza. Pero los combatientes no vacilaron. Se movieron con precisión, cubriéndose unos a otros, haciendo retroceder al silenciador. Griffin los alcanzó, con el pecho agitado. Una mujer con una armadura maltrecha le agarró del brazo, arrastrándolo a cubierto. «Tienes un maldito deseo de morir», espetó. «¿Dónde está el chip?» Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Cómo?» «No hay tiempo». «¿Lo tienes?» Buscó a tientas en su bolsillo y lo levantó. Los ojos de ella brillaron. «Bien. Entonces no morimos por nada». El silenciador rugió. O quizás fue la propia estación gimiendo bajo el peso de su poder. La oscuridad surgió, tragándose la bahía en sombras. Los combatientes se tambalearon, algunos cayendo de rodillas, con sangre manando de sus narices. La mujer empujó a Griffin hacia una escotilla lateral. «Vete, Sal. Nosotros lo contendremos». Griffin vaciló, con el pecho oprimido. «Moriréis». Ella le dedicó una sonrisa sombría. «Ya lo hicimos. Esta es solo la parte donde elegimos cómo». Luego se giró, con el rifle disparando, su grito resonando en la oscuridad. Griffin corrió. La escotilla lo escupió en un pasillo de mantenimiento, estrecho y sinuoso. Tropezó, se golpeó contra la pared y se obligó a seguir adelante. Detrás de él, la bahía temblaba con explosiones, los susurros chillando como garras contra un cristal. No miró atrás. No podía. Todo lo que podía hacer era correr, con el chip ardiendo en su mano, el peso de la oscuridad de la galaxia presionando sus talones. Había enviado la verdad. Había sobrevivido a la mirada del silenciador. Y ahora tenía aliados. Ocultos, rotos, pero reales. La galaxia había revelado su máscara. Pero también la humanidad. Y por primera vez,
Griffin Hall lo creyó. Le tenían miedo. El pasillo de mantenimiento se retorcía como una vena a través del relé, tenues luces rojas pulsando cada pocos metros. Griffin Hall avanzaba a trompicones, con el pecho agitado, el sudor picándole en los ojos. Su brazo todavía dolía por agarrar la palanca, aunque la había perdido en algún lugar en el caos de la bahía de carga. El chip en su bolsillo se sentía más pesado a cada paso. No solo había enviado datos, había enviado una chispa, y las chispas podían encender un fuego o quemarlo todo. Después de lo que parecieron horas de carrera, el pasillo se dividió en un cruce. Se desplomó contra la pared, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo oyó. Pasos, no el deslizamiento silencioso de los silenciadores. Pasos reales. Pesados, apresurados, humanos. Se giró, con los puños apretados. Una sombra se movió por la esquina, luego otra, con las armas levantadas. Abajo, ladró una voz. Griffin se congeló, con las manos en alto. 3 figuras emergieron, con armaduras de placas desiguales, rifles zumbando con un tenue azul. Sus rostros eran duros, marcados, sus ojos afilados con el tipo de agotamiento que proviene de demasiadas batallas perdidas. Uno de ellos, un hombre alto con el pelo corto y una cicatriz irregular en la garganta, dio un paso adelante. ¿Eres Hal? Griffin parpadeó. ¿Quién demonios sois? El hombre sonrió sin humor. Los que limpian el desastre que acabas de encender. Vamos, antes de que los silenciadores acaben con mi gente. Se movieron rápido, arrastrando a Griffin con ellos por los estrechos pasillos. El relé temblaba bajo explosiones distantes, alarmas sonando en todas direcciones. Los trabajadores se dispersaban como insectos, algunos gritando, otros con la mirada perdida bajo la influencia del silenciador. Los combatientes de la resistencia se abrieron paso con una eficiencia brutal, sin matar a menos que fuera necesario, pero sin dudar nunca cuando un dron controlado mentalmente se abalanzaba. El estómago de Griffin se revolvió. No era un soldado. No estaba hecho para esto, pero siguió moviéndose porque la alternativa era la muerte. Finalmente, llegaron a una escotilla sellada. El hombre alto introdujo un código en el panel, y la puerta se abrió con un gemido. Dentro había una cámara oculta, de techo bajo, luces parpadeantes, cajas apiladas con suministros robados. Camas toscas alineaban las paredes, mapas y esquemas esparcidos por las mesas. El olor a sudor, metal y desesperación llenaba el aire. Era una célula, un latido de resistencia enterrado dentro del relé. Los combatientes se quitaron los cascos, revelando rostros endurecidos por años de supervivencia en las sombras. El hombre alto dejó caer su rifle sobre una caja y se giró hacia Griffin. Me llamo Dave. Dirijo este nido. Por ahora. Griffin tragó saliva, todavía jadeando. ¿Por ahora? Los ojos de Dave eran planos. Ninguno de nosotros dura mucho. Una mujer de unos 40 años, pelo corto, un ojo nublado de blanco, se adelantó. Si tienes el chip, muéstralo. Necesitamos pruebas de que no eres solo otro infiltrado. Griffin vaciló, luego sacó el chip de su bolsillo. Brilló bajo la luz parpadeante. La mujer lo arrebató, deslizándolo en una consola maltrecha. Líneas de datos se derramaron por la pantalla. Tratados, contratos, firmas, la verdad. La habitación se quedó en silencio mientras los combatientes de la resistencia se agolpaban alrededor, leyendo en sombrío silencio. Dioses, murmuró alguien. Otro escupió en el suelo. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Pero verlo. La mujer levantó la vista, su voz afilada. Este es el clavo. Dave no sonrió, su expresión se mantuvo pétrea. No, esto es un blanco pintado sobre todos nosotros. Se giró hacia Griffin. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Griffin se erizó. Envié la verdad. Encendiste una baliza, espetó Dave. Los silenciadores pulularán por este relé hasta que no quede más que polvo y cadáveres. No solo te pusiste en riesgo. Nos condenaste a todos. Las palabras golpearon más fuerte que un puñetazo. La mandíbula de Griffin se apretó.
«Entonces, ¿por qué demonios me ayudaste?» «Porque a veces», dijo Dave fríamente, «es mejor morir por la razón correcta que vivir bajo una mentira». La célula de resistencia discutió durante horas. Algunos querían dispersarse, abandonar el relé y huir antes de que los silenciadores se acercaran. Otros querían usar los datos como propaganda, difundirlos aún más, encender levantamientos en otros protectorados. Unos pocos hablaron en susurros sobre asesinatos, cazar a los humanos que vendieron la tierra y destriparlos en público. Griffin se sentó en silencio, con la cabeza entre las manos, escuchando sus voces chocar como cuchillos. No pertenecía aquí. Estos eran luchadores, soldados, supervivientes. Él solo era un hombre que limpiaba filtros de agua. Pero cuando las voces finalmente se acallaron, todos los ojos se volvieron hacia él, porque ya no era cualquiera. Era el hombre que había enviado el mensaje. Dave encendió un cigarrillo con una bobina de calefacción rota y exhaló humo en el aire oscuro. «Estás marcado ahora, Hal. Los silenciadores nunca se detendrán. Has visto demasiado. Has hecho demasiado». Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Así que, la pregunta es, ¿vas a seguir corriendo o vas a luchar?» La garganta de Griffin se apretó. No sabía cómo luchar. No como ellos. No estaba entrenado. No estaba armado. No estaba hecho para la guerra, pero recordó el susurro del silenciador arañando su cráneo. Recordó los nombres en el tratado. Recordó al hombre que sonrió ante su propia ejecución, y se dio cuenta de que no tenía otra opción. «Lucharé», dijo, su voz baja pero firme. La habitación se quedó quieta. Dave sonrió, el humo se curvaba desde sus labios. «Entonces, bienvenido al bando perdedor». El entrenamiento comenzó de inmediato. Las manos de Griffin se llenaron de ampollas en las empuñaduras de los rifles, sus músculos gritaban mientras lo entrenaban en ráfagas cortas de combate. No tenían tiempo para sutilezas, solo para la supervivencia. Cómo apuntar, cómo moverse, cómo golpear duro y rápido antes de que el enemigo rompiera tu mente. Pero el verdadero entrenamiento no fue físico. Fue mental. La mujer del ojo nublado se sentó frente a él en las horas tranquilas, enseñándole cómo anclar sus pensamientos. «Los silenciadores no matan tu cuerpo primero», dijo, con su voz áspera. «Matan tu voluntad. Se deslizan dentro, te hacen creer que la rendición es misericordia. Luchas contra eso recordando quién eres». Griffin frunció el ceño. «¿Y si no sabes quién eres? Entonces te aferras al odio», dijo sin dudar. «El odio es pesado. A veces te arraiga. Es lo único que te impide flotar a la deriva». Griffin pensó en eso durante los ciclos oscuros, mirando al techo mientras el relé temblaba por batallas distantes. Tenía mucho odio. Los días se desdibujaron. El relé ya no era un centro funcional. Era un campo de batalla. Los silenciadores merodeaban por los pasillos exteriores, sus susurros filtrándose por los conductos de ventilación y las paredes. Los trabajadores huían o se volvían, sus mentes vaciadas, convirtiéndose en marionetas. La resistencia mantenía el corazón del relé como una bestia moribunda aferrándose a su último aliento. Cada pasillo se convirtió en un cuello de botella, cada escotilla barricada con chatarra. Lucharon no para ganar, sino para comprar tiempo, para que el mensaje se extendiera, para que la verdad echara raíces antes de que el relé cayera. Griffin luchó junto a ellos. La primera vez que apretó el gatillo, sus manos temblaron tanto que casi falla. La segunda vez, acertó. La tercera vez, no se detuvo. Los trabajadores de ojos en blanco no sangraban como soldados. Caían con un silencio nauseabundo, sus cuerpos plegándose como caparazones descartados. Cada disparo le retorcía el estómago, pero siguió adelante porque la duda significaba la muerte. En el quinto día, los silenciadores lanzaron su ofensiva. Las luces se apagaron en todo el relé. Los susurros se elevaron como un maremoto, golpeando cada mente a la vez. Algunos combatientes gritaron, dejando caer sus armas. Otros se quedaron congelados, lágrimas corriendo por sus rostros. Griffin también lo sintió. Las garras arañando sus pensamientos, la presión exigiéndole que se arrodillara,
la promesa de paz si simplemente se rendía. Apretó los dientes, sangre goteando de su nariz, y gritó en respuesta un sonido crudo y furioso que le desgarró la garganta. «No soy vuestro». Los susurros retrocedieron, solo por un latido. Y en ese latido, la resistencia contraatacó. Granadas iluminaron los pasillos, rifles dispararon, gritos y rugidos llenando el aire. El relé tembló bajo la violencia, sus paredes agrietándose, sus soportes gimiendo. Griffin disparó hasta que su rifle se sobrecalentó, luego agarró otro. Blandió tuberías, cuchillos, cualquier cosa que pudo encontrar. Su cuerpo ardía, sus pulmones rasposos, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cuando el polvo se asentó, la mitad de la célula había desaparecido. Los supervivientes regresaron tambaleándose a su cámara, con los rostros hundidos, sangre manchando sus armaduras. Dave encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. «Compramos tiempo», murmuró. Griffin se desplomó contra una caja, su cuerpo temblando. Sus manos estaban resbaladizas de sangre. Suya o de otra persona, no podía decirlo. La mujer del ojo nublado se sentó a su lado, presionando una petaca en sus manos. «Lo hiciste bien». Él negó con la cabeza. «Maté gente. Ya estaban muertos», dijo ella rotundamente. «Mejor que tú los abatieras a que los silenciadores los usaran para siempre». Griffin tomó un largo trago, el ardor quemando su garganta. Quería vomitar. Quería dormir. Pero más que nada, quería venganza. No solo por el relé, no solo por los combatientes que habían caído, por la tierra, por la humanidad, por ser vendidos como ganado. Esa noche, mientras los supervivientes planeaban su próximo movimiento, Griffin se sentó aparte, mirando el chip en su mano. La verdad estaba ahí fuera ahora. Los silenciadores no podían borrarlo todo. Se habían plantado semillas. Pero las semillas solas no eran suficientes. Necesitaban fuego. Y por primera vez, Griffin se dio cuenta de que el fuego podría tener que ser él. No pidió esto. No lo quería. Pero la galaxia había revelado su oscuridad, y alguien tenía que arrastrarla a la luz. Cerró el puño alrededor del chip, la sangre manando de su palma donde lo cortaba. «Los quemaré a todos», susurró. Y lo decía en serio. El relé se estaba muriendo. Cada pasillo zumbaba con energía fallida. Cada pared crujía con fracturas por estrés. Incendios ardían en focos donde la contención había colapsado, llenando el aire con un humo que se adhería a la piel y los pulmones. Los silenciadores seguían allí, siempre allí, moviéndose como sombras en la oscuridad, susurrando muerte en los oídos de cualquiera demasiado cansado para resistir. La célula de resistencia se aferraba a lo que quedaba, un corazón maltratado que aún bombeaba sangre a través de un cuerpo en descomposición. Griffin Hall estaba sentado contra una pared de acero frío, con el rifle apoyado en sus rodillas. Sus manos no dejaban de temblar. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. Los trabajadores a los que había disparado, los combatientes destrozados, Ronin sonriendo como un hombre que sabía que no viviría para ver el resultado de su apuesta. Pero bajo el peso de todo, algo más ardía. No desesperación. Furia. Estaba vivo, y mientras respirara, les haría lamentar haberlo dejado vivir. Dave apagó su cigarrillo en la mesa, su voz áspera como la grava. «No podemos mantener el relé mucho más tiempo. Los suministros se han agotado. La mitad de nuestras armas están fritas y los silenciadores no se desangran. Si nos quedamos, morimos». La mujer del ojo nublado se inclinó sobre el mapa esparcido por la mesa. «Entonces no nos quedamos. Atacamos». Los otros en la cámara se agitaron. Algunos rieron amargamente, otros maldijeron en voz baja, pero nadie se marchó. Dave levantó una ceja. ¿Atacar qué, Lena? ¿A los silenciadores? ¿A la propia Unión? ¿Quieres tomar una célula medio muerta y lanzarla a la boca de un dios? Mejor que asfixiarse aquí, replicó Lena. Señaló el mapa con el dedo. La Unión tiene un puesto de escucha atado a la espina dorsal del relé. No está muy vigilado. No esperan resistencia tan cerca de sus dientes. Si podemos sobrecargarlo, enviaremos un pulso a través del sistema,
una señal de fuego. Cada célula oculta, cada voz silenciada, lo verá. Sabrán que no están solos. Griffin se inclinó hacia adelante, el pulso acelerándose. Y la Unión también lo sabrá. Bien, dijo Lena fríamente. Que se ahoguen con ello. La sala estalló en una discusión. Algunos gritaron que era un suicidio. Otros exigieron dispersarse, sobrevivir, vivir para luchar otro día. Unos pocos maldijeron a Griffin por su nombre, escupiendo que fue su transmisión la que había traído esta tormenta en primer lugar. Dave levantó las manos pidiendo silencio. Sus ojos se deslizaron hacia Griffin. Has estado callado. ¿Qué dices, Hal? El peso de todas las miradas cayó sobre él. No era un líder. No estaba entrenado para esto. Pero de alguna manera, cada combatiente aquí esperaba su respuesta. Griffin tragó saliva, sus manos temblaban contra el rifle. No pedí esto, dijo, con voz baja. No lo quería, pero la verdad está ahí fuera ahora, y la Unión no dejará que ninguno de nosotros salga vivo. Así que tenemos dos opciones, morir escondidos o morir escupiéndoles en la cara. Los miró a los ojos, uno por uno. Prefiero que recuerden que devolvimos el mordisco. La sala se quedó en silencio. Luego, uno por uno, los combatientes asintieron. El plan estaba fijado. Los preparativos comenzaron de inmediato. Lena dirigió al equipo técnico, preparando explosivos con las pocas cargas que les quedaban. Dave entrenó a los combatientes, haciéndolos pasar por ráfagas cortas de combate, recordándoles que los silenciadores no eran invencibles si golpeabas rápido y con fuerza. Griffin ayudó donde pudo, acarreando cajas, revisando rifles, limpiando heridas. Pero más de una vez, sorprendió miradas siguiéndolo, no solo observando, sino midiendo. Ya no era solo otro superviviente. Se estaba convirtiendo en otra cosa, un símbolo. Y los símbolos llevaban un peso más pesado que las balas. En la víspera del ataque, la célula se reunió en la cámara. El aire estaba espeso de humo y silencio. Dave se puso de pie, con los brazos cruzados. Atacamos el puesto al amanecer del ciclo. Nos moveremos en 3 equipos. Lena se encarga de la carga. Yo cubriré el norte. Hal toma el sur. Una vez que la sobrecarga esté lista, aguantaremos hasta que se cocine. Sin retirada. Alguien murmuró. Más bien, sin supervivientes. Quizás, dijo Dave. Pero mejor esto que pudrirse en una jaula. Griffin miró los rostros a su alrededor. Marcados, cansados, rotos, pero no doblegados. Vio en ellos el mismo fuego que sentía en sí mismo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, creyó que podían hacerle daño a la Unión. Quizás no ganar, pero hacerle daño. El ataque comenzó en silencio. La resistencia se movió por los pasillos rotos del relé como fantasmas. Rifles en alto, ojos afilados. Los incendios proyectaban largas sombras en las paredes. La estación gemía como un animal muriendo lentamente. El puesto de escucha se cernía delante, una aguja de acero negro, sus paneles brillando con un tenue azul de energía. Antenas se alzaban como garras, arañando el vacío. Lena se movió primero, deslizándose en la cámara de control con 2 combatientes a su lado. El resto se dispersó, cubriendo todas las aproximaciones. Griffin se agachó detrás de una pila de cajas, con el rifle firme, el corazón palpitando. El sudor le corría por el cuello, picándole en las heridas. El silencio era sofocante. Entonces llegaron los susurros. La primera oleada golpeó rápido. Trabajadores, de ojos hundidos, avanzando a trompicones con herramientas levantadas como armas. Gritaban sin sonido, con la boca abierta, los ojos vacíos. Griffin disparó, el rifle retrocediendo contra su hombro. Los cuerpos caían, pero llegaban más, arrastrándose unos sobre otros como insectos. «Hacedlos retroceder», rugió Dave. Su equipo desató fuego por el pasillo, abriéndose paso a través del enjambre. Griffin apretó los dientes y disparó una y otra vez, hasta que su rifle hizo clic en seco. Lo blandió como un garrote, rompiendo cráneos, la sangre salpicando caliente sobre sus manos. Aún así,
Seguían viniendo. Y entonces las sombras se espesaron. Los silenciadores aparecieron. Eran 3, altos, sin rostro, su armadura brillando negra como el aceite a la luz del fuego. El aire se dobló a su alrededor. Los susurros presionando como garras en cada cráneo. La visión de Griffin se nubló, sus rodillas cedieron, recuerdos que no eran suyos inundaron su mente. Familias ardiendo, niños gritando, ciudades enteras silenciadas bajo las botas de la Unión. Rugió entre dientes apretados, forzando las visiones a retroceder. Se ancló en el odio, tal como Lena le había enseñado. Odio por la Unión, odio por los silenciadores, odio por la traición tallada en la historia de la humanidad. Levantó su rifle y disparó. El disparo impactó contra el pecho del silenciador, haciéndolo retroceder. «Seguid disparando», gritó. Los combatientes se reagruparon, haces de luz rasgando las sombras. Un silenciador cayó, su armadura haciéndose añicos como cristal. Los susurros chillaron, la rabia llenando el aire. Los otros 2 presionaron más fuerte, las sombras inundando la cámara. Los combatientes se derrumbaron, agarrándose la cabeza, sangre manando de sus ojos y oídos. Griffin sintió que se deslizaba. Su cuerpo temblaba, la visión se atenuaba, los susurros lo arrastraban hacia abajo. «Sométete. Olvida. Obedece». «No», gruñó. «No a mí. No a nosotros». Se tambaleó hacia adelante, blandiendo su rifle como un martillo. La culata se estrelló contra el yelmo sin rostro del silenciador. Saltaron chispas. El dolor le recorrió el brazo, pero no se detuvo. Los combatientes se unieron a él. Cuchillas brillando, granadas chispeando. Juntos, hicieron retroceder a la criatura, forzándola a entrar en el campo crepitante de la aguja. La energía arqueó a través de su cuerpo, chillando, hasta que explotó en una ráfaga de ceniza negra. El último silenciador rugió, las sombras golpeando la cámara como un maremoto. Los combatientes volaron contra las paredes, huesos rompiéndose, cajas destrozadas, llamas estallando. Griffin fue lanzado con fuerza contra la aguja, su cabeza golpeando contra el acero. Estrellas explotaron en su visión. Se deslizó hasta el suelo, la sangre corriendo por su rostro. A través de la neblina, vio a Lena en la consola, sus manos volando sobre los controles. Chispas llovían. La carga estaba lista. «Hecho», gritó. «Se está cocinando». La aguja zumbó más fuerte, la luz azul pulsando por sus venas. La sobrecarga había comenzado. Griffin se forzó a levantarse, tambaleándose, sin rifle. El silenciador se cernía sobre Lena, las sombras extendiéndose hacia ella. No pensó. Corrió. La embestida los derribó a ambos. Griffin se estrelló contra el silenciador, sus puños golpeando contra su armadura. El dolor le rompió los huesos, la sangre inundó sus nudillos. Pero no se detuvo. Gritó cada onza de rabia, de odio, de furia que le quedaba. Los susurros desgarraron su mente, pero los mordió, masticando el dolor. «No soy vuestro», rugió. El silenciador chilló, las sombras retrocediendo, la energía de la aguja brilló, envolviéndolos a ambos. Y entonces el mundo se volvió blanco. Cuando Griffin se despertó, la cámara era escombros. La aguja había desaparecido, nada más que escoria fundida. Cuerpos cubrían el suelo, humo saliendo de armaduras rotas. Lena se arrodilló a su lado, sangre corriendo por su rostro, un brazo colgando inútil. «Funcionó», dijo con voz ronca. El pulso salió. Todos los sistemas a nuestro alcance lo vieron. La Unión no puede borrar eso. Griffin intentó hablar, pero su garganta estaba en carne viva. Lena sonrió débilmente. «Encendiste el fuego, Hal. Ahora arde». Se desplomó contra él, inconsciente. Griffin miró a su alrededor los restos, los combatientes rotos, el relé moribundo. La guerra había comenzado. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, todavía estaba vivo para lucharla. El relé había desaparecido. Se había quemado desde dentro hacia afuera, su espina dorsal partida, sus torres derrumbándose en el vacío como árboles moribundos.
La sobrecarga había hecho su trabajo, transmitiendo una llamarada de rebelión por todo el sistema, pero no había dejado nada atrás más que restos a la deriva y cadáveres. Griffin Hall estaba sentado, atado en la esquina de un transporte maltrecho, con la sangre aún secándose en su rostro. El zumbido de los motores retumbaba en sus huesos. Cada músculo dolía, cada herida gritaba, pero no se atrevía a cerrar los ojos. Todavía podía oír los susurros. Aunque los silenciadores se habían ido, su cráneo zumbaba como si hubieran dejado ganchos enterrados en su cerebro. Dormir se sentía como rendirse, y rendirse se sentía como la muerte. Frente a él, Lena estaba sentada con el brazo vendado con toscos apósitos. No había hablado desde que la subieron al transporte. Su único ojo bueno miraba por el visor, observando las cenizas del relé derivar en la oscuridad. Una docena de combatientes habían logrado salir. No más. Dave se había ido, destrozado en la defensa final de la aguja. La mayor parte de la célula había muerto en el ataque. Griffin había vivido. No estaba seguro de por qué. El transporte crujió mientras se deslizaba por el vacío, silencioso, excepto por el gemido del viejo metal. No estaba construido para el sigilo, pero era todo lo que tenían. Un carguero recuperado, remendado con piezas de naves olvidadas hace mucho tiempo. Griffin se acercó a la cabina, agarrando el respaldo de la silla del piloto. El hombre a los mandos, joven, pálido, con los ojos hundidos, mantenía la mirada fija en la consola. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Griffin. El piloto no levantó la vista. A ningún lugar seguro. Griffin frunció el ceño. Eso no es una respuesta. Los labios del piloto se torcieron en algo demasiado amargo para llamarlo sonrisa. Exactamente. Derivaron durante horas, deslizándose a través de campos de escombros y estaciones rotas, manteniéndose bajos y silenciosos. De vez en cuando, los escáneres parpadeaban en rojo, patrullas de la Unión barriendo carriles cercanos, pero los antiguos sistemas del carguero eran lo suficientemente sucios como para pasar por chatarra. Los combatientes estaban sentados en silencio, curando heridas, limpiando armas, mirando a la nada. Estaban vivos, pero no lo parecían. Griffin sintió sus ojos sobre él más de una vez. Algunos miraban con respeto, otros con resentimiento, unos pocos con algo más frío, más duro. No los culpaba. La transmisión había encendido la chispa. El ataque a la aguja había gritado desafío a las estrellas. Pero ambos habían costado demasiado, y ahora la supervivencia era todo lo que les quedaba. Lena finalmente habló mientras el transporte derivaba hacia un tranquilo cinturón de roca helada. Necesitamos una base. Su voz era áspera, rota, pero firme. Los otros se agitaron, murmurando en voz baja. Uno de ellos, un hombre corpulento con la nariz rota, espetó. Necesitamos comida, agua, munición. Una base no nos mantendrá respirando. Lena le dirigió su ojo nublado. Una base es como conseguimos comida, agua, munición. Sin una, solo somos ratas en una lata esperando morir de hambre. Griffin asintió lentamente. Tiene razón. No podemos seguir huyendo para siempre. Necesitamos un lugar donde la Unión no mire. El piloto se burló. No hay ningún lugar donde la Unión no mire. No ahora. No después de esto. Entonces crearemos un lugar, dijo Griffin. La habitación se quedó en silencio porque nadie tenía una respuesta mejor. Discutieron durante todo el ciclo, las voces subiendo, los ánimos crispándose, las sugerencias nacían y morían. Antiguas colonias mineras, estaciones abandonadas, lunas olvidadas. Cada una estaba demasiado expuesta, demasiado rota o demasiado obvia. Finalmente, Lena golpeó la consola con el puño. Hay un lugar. Su voz cortó el ruido. Todos se volvieron hacia ella. El osario. La palabra cayó como una piedra. La mitad de los combatientes murmuraron maldiciones. Uno escupió en el suelo. Griffin frunció el ceño. ¿Qué es el osario? Lena lo miró a los ojos, su ojo bueno ardiendo. Un cementerio. Un cúmulo de naves de las primeras guerras de contacto. La Unión lo enterró en una órbita muerta y lo dejó pudrirse.
Nadie va allí. Demasiado embrujado. Demasiado peligroso, demasiado olvidado. Griffin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y crees que es seguro? No, dijo Lena. Pero está oculto, y oculto es lo mejor que conseguiremos. Fijaron el rumbo. El osario ya no estaba marcado en las cartas. Tenías que saber dónde buscar. A través de un campo de escombros, más allá de una vieja estación abandonada, escondido en un bolsillo de espacio muerto. Cuando el carguero finalmente apareció a la vista, Griffin entendió por qué lo llamaban un cementerio. Cientos de naves colgaban congeladas en órbita alrededor de una luna destrozada. Acorazados partidos por la mitad. Cruceros destripados, sus cascos abiertos como costillas, transportes a la deriva en pedazos, la carga derramándose como huesos. Era hermoso y horrible, un océano de restos, silencioso e interminable. Y en algún lugar dentro, se esconderían. El carguero se deslizó dentro del armazón de un viejo portaaviones de la Unión. Su enorme casco estaba agrietado pero aún mantenía la atmósfera en secciones. El polvo flotaba en el aire como ceniza. Los pasillos estaban llenos de herramientas oxidadas. Sangre congelada. Los fantasmas de hombres que murieron hace décadas. Los combatientes se dispersaron, revisando cámaras, sellando escotillas, instalando luces improvisadas. La nave gemía a su alrededor, pero aguantaba. Esto funcionará, dijo Lena, con voz firme. Griffin no estaba seguro de si ella lo creía, pero por ahora, era todo lo que tenían. Los días pasaron en el osario. Hicieron fuegos con cableado arrancado. Consiguieron agua de filtros medio muertos. Recuperaron armas de cadáveres que aún las empuñaban. Por primera vez desde el relé, Griffin se permitió respirar un poco, pero la paz nunca duraba. La traición llegó en silencio. Comenzó con susurros, no de los silenciadores esta vez, sino humanos. Griffin captaba fragmentos mientras se movía por los restos. Combatientes murmurando cuando pensaban que no podía oír. Él trajo la tormenta. Perdimos todo por su culpa. Quizás la Unión tiene razón en temernos. Quizás él es la razón. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que era el dolor, la ira, el agotamiento. Pero una noche, se despertó con un cuchillo en la garganta. El hombre de la nariz rota estaba agachado sobre él, la hoja presionando su piel. Deberías haber muerto en el relé, siseó el hombre. En cambio, nos arrastraste aquí, al infierno. Griffin se quedó quieto, su pulso latiendo contra el filo del cuchillo. ¿Crees que matarme te salva? Los ojos del hombre ardían de rabia. Nos salva de seguir a un idiota. ¿Crees que eres un elegido, un símbolo? Eres una maldición. A donde quiera que vas, la gente muere. Las manos de Griffin ansiaban agarrar el cuchillo, pero no se movió. No te equivocas, dijo en voz baja. La gente murió. Buena gente. Y más lo hará. Pero si crees que arrastrarte de vuelta a la Unión te salvará, ya estás muerto. La mandíbula del hombre se apretó, el cuchillo presionó más fuerte. Entonces, un disparo resonó en el aire. El hombre cayó de lado, la sangre salpicando el acero. Lena estaba de pie en las sombras, con la pistola humeando en su mano buena. No parpadeó. ¿Alguien más quiere tentar a la suerte? Silencio. Nadie se movió. Después de eso, los susurros cesaron. No porque confiaran en Griffin, sino porque tenían miedo. Miedo de lo que él representaba. Miedo de lo que Lena había dejado claro. Griffin Hall ya no era solo otro superviviente. Era la línea entre ellos y el silencio. No lo quería, pero lo cargaba de todos modos. El osario se convirtió en su hogar, pero no era seguro. Los escáneres parpadeaban con patrullas de la Unión bordeando los límites. Los combatientes se volvieron más delgados, más cansados, más hambrientos. Los suministros disminuyeron. Las tensiones crecieron. Y a través de todo, Griffin sentía a los silenciadores presionando en los bordes de su mente, susurros arañándolo en la oscuridad. No lo habían olvidado. Nunca lo harían. Estaba marcado, y esa marca se estaba extendiendo. Una noche, Lena se sentó a su lado en los restos del puente del portaaviones.
Las estrellas ardían frías más allá del visor roto. No eres el hombre que eras, dijo en voz baja. Griffin miró a la oscuridad. No, él está muerto. Ella lo estudió con su ojo bueno. La gente te seguirá, Hal, lo quieras o no. Encendiste el fuego. Ahora tienes que alimentarlo. Griffin apretó los puños, la sangre agrietando las costras de sus nudillos. ¿Y si me quemo con él? Entonces ardes lo suficientemente fuerte como para que la galaxia no pueda olvidarlo. Sus palabras se asentaron pesadamente en su pecho. No pidió esto. No lo quería. Pero era suyo. Y en el silencio del osario, Griffin Hall se juró a sí mismo que la unión caería, incluso si tenía que arrastrarla a la tumba con sus propias manos. El osario nunca estuvo destinado a durar. Griffin Hall lo sabía cada vez que el portaaviones gemía, cada vez que el óxido llovía desde el techo, cada vez que los susurros presionaban débilmente contra la parte posterior de su cráneo como garras esperando una apertura. La unión no los había olvidado. Los silenciadores no habían dejado de cazar. La resistencia no podía permanecer enterrada en un cementerio para siempre. Tarde o temprano, tendrían que moverse. Y cuando se movieran, la galaxia vería si la humanidad se extinguía o quemaba sus cadenas. La decisión llegó en un ciclo frío. Los combatientes se reunieron en el puente roto del portaaviones, las estrellas ardiendo de un blanco muerto más allá del visor destrozado. Los suministros estaban casi agotados, las armas reducidas a chatarra. La mitad de ellos estaban enfermos, su piel gris por el aire reciclado y la podredumbre en los filtros. Lena se paró al frente de la sala, su brazo vendado rígido a su costado, su ojo bueno ardiendo. La Unión cree que somos ratas, dijo, escondidas entre huesos, esperando morir de hambre. No esperan que volvamos a morder. Griffin se sentó a su lado, en silencio, escuchando. Atacaremos su convoy de suministros, continuó Lena. Tienen una flota pasando por el cinturón de Ark en 3 ciclos. Combustible, armas, comida. Lo suficiente para mantener a sus flotas gordas mientras el resto de nosotros nos ahogamos. Si lo tomamos, vivimos. Si lo quemamos, gritamos a cada sistema. No pueden silenciarnos. Los combatientes murmuraron, las voces bajas y tensas. Finalmente, todos los ojos se volvieron hacia Griffin. No había pedido liderar, pero la palabra de nadie más llevaba el mismo peso ahora. Griffin se puso de pie. Su cuerpo estaba maltratado, lleno de cicatrices, dolorido por heridas viejas y nuevas. Pero su voz era firme. No podemos huir para siempre, dijo. Y si solo nos escondemos, nos encontrarán de todos modos. La unión sobrevive del miedo, del silencio. Así que no solo tomaremos su convoy. Lo destrozaremos. Haremos que la galaxia mire. Dejó que el silencio se alargara, su mirada recorriendo la sala. Nos tienen miedo. Deberían tenerlo. Los combatientes no vitorearon. No aplaudieron. Simplemente asintieron, sombríos y duros. Fue suficiente. El plan era simple porque tenía que serlo. El convoy pasaría por el cinturón de Ark, una región densa de escombros helados y lunas destrozadas. La Unión lo usaba como cobertura, pensando que nadie se atrevería a atacar allí. La Resistencia usaría los restos del osario, naves señuelo equipadas con explosivos, para emboscar a la flota. El carguero se lanzaría de cerca, los combatientes abordarían, y Griffin lideraría la carga para apoderarse o destruir todo lo que pudieran. Ninguno de ellos esperaba sobrevivir. Ese no era el punto. El punto era gritar. El convoy apareció a la vista en el 3er ciclo. A través del visor agrietado del carguero, Griffin los vio. Elegantes fragatas de la Unión erizadas de armas, transportes arrastrándose como presas gordas detrás de lobos, sus cascos brillaban, perfectos e intactos, en marcado contraste con el óxido y la ruina de las naves de la Resistencia. La mandíbula de Griffin se apretó. Esa perfección había sido comprada con las cadenas de la tierra. Se volvió hacia Lena. «Enciéndelo». Ella presionó el gatillo. El osario cobró vida. Naves abandonadas, destripadas décadas atrás, de repente brillaron con energía.
Cargas ocultas las hicieron pedazos en ráfagas de fuego y metralla. Las explosiones rodaron por el cinturón, desgarrando la formación del convoy. Las fragatas de la Unión viraron, los escudos brillando, sus líneas perfectas rompiéndose en un instante. «¡Vamos!», rugió Lena. El carguero se lanzó hacia adelante, los motores gritando. Los combatientes se prepararon en las escotillas, con las armas listas. Griffin agarró su rifle con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. El primer transporte se cernía delante. El carguero se estrelló contra su flanco. Las escotillas volaron. La lucha comenzó. Griffin cayó con fuerza en la cubierta del transporte de la Unión, poniéndose de pie de un salto mientras el fuego y el humo llenaban la bahía. Los combatientes de la resistencia entraron detrás de él, los rifles disparando, abatiendo a los aturdidos guardias de la Unión antes de que pudieran levantar los escudos. Se movió como un hombre poseído. El rifle ladrando, las botas golpeando el acero, la rabia llevándolo a través del caos. Cada disparo, cada golpe, era otra pieza de venganza tallada en la carne de la Unión. Los trabajadores gritaban. Los soldados gritaban. El transporte temblaba con violencia. Y entonces llegaron los susurros. Griffin se congeló, rechinando los dientes mientras el aire se volvía pesado. Los silenciadores habían llegado. Atravesaron el humo. Dos de ellos esta vez, altos, sin rostro, su armadura negra ondeando como sombra líquida. Los susurros golpearon a los combatientes como cuchillos, haciendo que algunos cayeran de rodillas, agarrándose el cráneo. Griffin se tambaleó, la visión borrosa, las garras arañando su mente. «Sométete. Olvida. Muere», rugió, forzando el aire a través de sus pulmones, anclándose en el odio, en la furia, en los rostros de los muertos que lo habían llevado hasta allí. «No soy vuestro». Levantó su rifle y disparó a quemarropa en el pecho del silenciador más cercano. La armadura se agrietó, las sombras chillaron. Los combatientes se reagruparon detrás de él, granadas chispeando, cuchillas brillando. La bahía se convirtió en una tormenta de fuego y gritos. Griffin se abalanzó hacia adelante, golpeando la culata de su rifle contra el yelmo del silenciador, saltando chispas. La criatura se tambaleó, pero la segunda se lanzó sobre él, las sombras golpeando su pecho, lanzándolo al otro lado de la bahía. Golpeó la pared con fuerza, las costillas crujiendo, la visión volviéndose negra. A través de la neblina, vio a Lena. Se había subido a una caja, con la pistola disparando, su ojo bueno salvaje de furia. «¡Hal!», gritó. Se obligó a levantarse, tambaleándose. El silenciador se cernía sobre ella, las sombras extendiéndose. Griffin no pensó. Cargó, agarrando un cable de energía chispeante de los restos. Con un rugido, lo estrelló contra el pecho del silenciador. La criatura chilló, las sombras desgarrándose, su cuerpo convulsionando mientras la energía lo atravesaba. Los susurros aullaron, luego colapsaron en silencio. El silenciador se desmoronó en cenizas. Griffin cayó de rodillas, con el pecho agitado. Uno menos, quedaba uno. El último silenciador esperaba. No susurró. Rugió. Un sonido gutural e inhumano que sacudió la cubierta. Las sombras inundaron la bahía, ahogando la luz, sofocando la respiración. Los combatientes gritaron, los rifles cayendo en silencio mientras sus mentes se rompían. Griffin se tambaleó hacia adelante, cada nervio gritando, cada herida ardiendo. Levantó su rifle, pero la sombra se lo arrebató de las manos. El silenciador se cernía sobre él, el yelmo sin rostro inclinándose, las garras extendiéndose hacia su cráneo. Este era el final. Y entonces recordó al hombre de la antigua grabación, el primer humano que había sonreído ante su propia ejecución. Griffin enseñó los dientes en una mueca sangrienta. Hoy no. Agarró una granada de su cinturón y la clavó en el pecho del silenciador. La criatura chilló, las sombras azotando, tratando de destrozarlo. Griffin aguantó hasta que el mundo explotó. Cuando se despertó, la bahía era un infierno. Cuerpos cubrían el suelo. El transporte estaba abierto. La atmósfera se escapaba al espacio.
Los combatientes se arrastraban para ponerse de pie. Heridos, rotos, pero vivos. Los silenciadores se habían ido. Ceniza. Nada más. Lena se acercó a él a trompicones, con sangre manchando su rostro. Lo lograste. Griffin intentó hablar, pero su garganta estaba en carne viva. Logró asentir. El convoy estaba ardiendo. Las fragatas de la Unión destrozadas. Los transportes en llamas. El cinturón de Ark iluminado con fuego como un segundo sol. La resistencia no solo había atacado. Habían dejado una cicatriz en la Unión, y la galaxia lo vería. Regresaron cojeando al carguero, arrastrando a los heridos, dejando los restos atrás. El osario ya no los escondería. La Unión los cazaría más duro que nunca. Pero algo había cambiado. Griffin lo sentía en sus huesos. El miedo ya no era solo suyo. Ahora pertenecía a la Unión. En el puente del carguero, combatientes maltratados se desplomaron en los asientos, con las armas aún humeantes. Lena se apoyó en la consola, su voz ronca pero fuerte. Llamarán a esto una victoria, dijo. Nos llamarán terroristas, locos, monstruos, pero no importa. Sabrán que no estamos en silencio. Ya no. Griffin miró por el visor, observando el convoy arder. Vendrán a por nosotros, dijo. Bien, respondió Lena. Que se ahoguen con ello. Griffin cerró los ojos, el agotamiento tirando de él. Pero bajo el dolor, bajo la sangre, bajo el peso de todo lo que había perdido, una verdad permanecía. La galaxia había revelado su oscuridad. Y la humanidad había revelado su respuesta. No el silencio, no la rendición. Fuego. Y mientras Griffin Hall respirara, ese fuego nunca se apagaría.